Ecuador, 4 décadas de presidentes. La llegada de Rodrigo Borja al poder suponía la primera experiencia de la socialdemocracia en el Ecuador, ideología política de ultramar que capitalizaba un péndulo político que venía desde la derecha y a la que acusó de la crisis económica que tuvo que afrontar durante su gobierno, en el que los ajustes y las manifestaciones sociales fueron la norma. Durante este mandato se desarrolló el primer levantamiento indígena que daría origen a un sinnúmero de cambios en el país. Todo esto mientras el fantasma de una eventual guerra con el Perú permanecía como una amenaza constante. Y el péndulo avanzó hacia la izquierda. 10 millones de habitantes tenía ese Ecuador al que debía gobernar Rodrigo Borja, que no era un rostro nuevo en la política nacional y que llegaba con un discurso que apuntaba al fortalecimiento de las áreas sociales del país. Tenemos que llamar al patriotismo, a la unión, para sacar adelante al Ecuador, porque hay que establecer las metas nacionales y un liderazgo que no piense en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Borja, un intelectual, proponía que el cambio debía ser transversal y que había que comenzar por cómo se entendía a la política. Cualquier funcionario público que se atreva a tomar un solo sucre de nuestro pueblo será castigado ejemplarmente para establecer la honradez. La tercera sí fue la vencida. Holgada fue su victoria en primera y segunda vuelta, pero esa comodidad no era otra cosa que la magnitud de la responsabilidad que el país le entregaba. Veinte días después de llegar al poder vinieron las primeras medidas económicas. Se incrementó el precio de los combustibles, el salario básico pasó a 22.000 sucres, se congeló el precio de los alimentos de primera necesidad. Y no sería la última vez que se tomarían decisiones de este tipo. Que la situación del Ecuador era crítica solía exponer Borja en cualquier foro disponible. El Estado ecuatoriano debe a todo el mundo, debe en el interior y debe en el exterior. Estamos endeudados desproporcionadamente a nuestras capacidades de pago. Es decir, la situación es realmente grave, el estado del país es literalmente de quiebra. Y tenemos que reflotarlo. Pero la economía no sería el único problema que tendría que afrontar Rodrigo Borja. Los 2 primeros años de su mandato tuvo una mayoría parlamentaria que le otorgó estabilidad política a la primera parte de su gestión. Pero en la segunda mitad perdió el control del Congreso y con ello sobrevinieron otro tipo de conflictos. La tarea del Congreso es legislar y es fiscalizar los actos del Ejecutivo. Pero el Congreso no tiene ningún derecho para tomar injerencia y para inmiscuirse en las atribuciones que tengo yo como presidente de la República. Y no le voy a permitir a esa mayoría parlamentaria que pretenda interferir mis tareas como presidente de la República. Durante el gobierno de la izquierda democrática hubo una agresiva campaña política internacional para posicionar al país. Borja protagonizó visitas oficiales a Francia, donde se reunió con François Mitterrand, a Estados Unidos, donde lo recibió George Bush padre, reanudó las relaciones con la Nicaragua de Daniel Ortega. Las giras internacionales ocupaban un lugar importante en su gestión. Fue uno de los impulsores de la reactivación del Pacto Andino. Los mandatarios del Grupo Andino aspiramos a que esta reunión contribuya positivamente a los fines de la integración subregional andina, que es la de lograr el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. En esos tiempos, en los que el conflicto limítrofe con el Perú era tema fundamental en las agendas políticas, fue el primer presidente ecuatoriano en visitar el Perú que gobernaba en su primer periodo, Alan García. También sería el primer presidente en recibir a un jefe de Estado peruano, en Quito, a Alberto Fujimori. Estoy seguro que
estos días de mi permanencia aquí serán fructíferos y provechosos para la unión entre Perú y Ecuador. Muchas gracias. Borja hizo una propuesta para que finalice la disputa territorial entre los dos países. Es una propuesta noble, es una propuesta elevada, caballerosa, que pretende poner en manos del Papa la solución de nuestras diferencias bilaterales. Pero el postulado de Borja no tendría respuesta positiva por parte del gobernante peruano. El presidente Fujimori y yo hemos mantenido nuestras posiciones. Llegamos a lo que yo llamé ayer un amistoso desacuerdo, pero que es en realidad un gran paso en este camino de la integración, de la amistad y de la unidad de América Latina, y en el caso ecuatoriano-peruano, en el camino de la cordialidad que deben caracterizar